Hace unos días hubo una gran movilización, ¿no? También en nuestra ciudad, así como en otros puntos del país. Tiene relación con el presupuesto 2023, con una política de ajuste que ellos vienen denunciando, así que queremos conocer todo acerca de esto. ¿Cómo estás, Violeta? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Mabel? Gracias por la invitación. Bueno, y contame, antes de que arranquemos con esto, me hablabas de una situación muy compleja que se está viviendo en el interior provincial, ¿no? Y que tiene que ver justamente con la vulneración aún mayor de muchas familias. Muchísimas familias, tal cual como lo decís, en la colonia Santa Rosa, en el día de hoy, a las 7 de la mañana, inició un operativo impresionante con una gran cantidad de efectivos de la policía, un desalojo de una zona que es una barriada, un asentamiento que se llama Sagrado Corazón de Jesús, en donde más de 40 familias están desde hace mucho tiempo peleando allí por la urbanización de toda esa zona, así como ellos en el Sagrado Corazón de Jesús, muchísimas otras barriadas y asentamientos en Colonia Santa Rosa se encuentran en condiciones de extrema precariedad. El juez Oyarzú, que pertenece a las fiscalías de Orán y a los juzgados de Orán, ha dictaminado esta mañana el desalojo. El dato a tener en cuenta es que son barrios, justamente asentamientos que están protegidos por ley a nivel nacional, dentro de los que son considerados barrios populares, no se pueden desalojar. Y hay en este momento decenas de familias que han quedado completamente vulnerables, ahora con sus casas destruidas por parte de los efectivos de la policía. Queremos responsabilizar al intendente de Colonia Santa Rosa y al gobernador de la provincia de Salta por la integridad física no solo de esta familia, sino de los niños que están en este momento en esas condiciones. Y desde ya, por supuesto, un llamado a todos los trabajadores en Colonia Santa Rosa, en el departamento de Orán y en toda la provincia de Salta por la organización y la defensa de la construcción de viviendas de acceso popular. Hoy en día esto está en manos de los trabajadores, no son políticas ni del gobierno provincial ni del gobierno nacional las que van a llevar adelante esto, justamente porque son los que están desalojando a los trabajadores de sus casas precarias. Esto va a depender de una acción organizada de los trabajadores, sin duda. Qué tremendo. Bueno, y esto me lleva a pensar también que lamentablemente hay un trato diferencial, ¿no?, hacia los poderes judiciales, digo, porque estamos mencionando que se ha tratado el presupuesto y que hay mucha gente que no ha compartido la visión del impuesto a las ganancias, más allá que hay una explicación que está relacionada directamente con que el salario no es ganancia, pero digo, hay como una diferenciación de clase bien marcada, ¿no?, entre lo que es el trabajador común y quienes integran el Poder Judicial. Sin lugar a dudas, y el salario de los trabajadores, como vos lo decías, no es una ganancia hoy en día, mucho menos teniendo en cuenta que, según los propios datos de los organismos de la Nación, el INDEC, pero además los organismos que de forma independiente realizan las valoraciones del proceso inflacionario, hoy en día una familia que alquila una vivienda, que no tiene acceso a la vivienda propia, que tiene que pagar salud, porque la salud pública está completamente colapsada, que tiene que pagar los servicios, luz, gas, agua, que todos los meses vienen con impuestos. Se acaba de autorizar un nuevo aumento en las tarifas de luz. Hoy en día una familia necesita más de 200.000 pesos para poder vivir, y no estamos hablando de que el salario hoy en día sea una ganancia. Hay una profunda diferenciación y esto se ve claramente reflejado en el presupuesto. Hay una diferencia de clase. Vos lo has planteado. Estamos los trabajadores, los que vivimos de nuestros ingresos, de nuestro salario, y está hoy en día la burguesía, los capitalistas, los empresarios, que se valen de los resortes y de los instrumentos que tienen dentro del Estado para seguir garantizando negocios que son cada vez más millonarios. Quiero extrapolar la situación siguiente sin irme tan lejos, en Salta. Nosotros lo tenemos a Sáenz hablando todos los días de las millonarias inversiones que llegan a la provincia en materia de explotación minera y el litio. Sin embargo, nosotros tenemos una provincia que encabeza los índices de precariedad laboral. Y es que hoy en día la explotación minera y el litio no va a sacar a la provincia de este profundo cuadro de empobrecimiento de su clase obrera, de la precariedad de la clase obrera, porque el trabajo justamente que se está desarrollando en la puna es de características precarias. Hay trabajadores por 40.000 pesos durante 20 días trabajando en la puna. Sin ir más lejos, la producción del agro. Y Salta es una de las provincias que exporta en cantidad soja, por ejemplo, azúcar. Hay que discutir esos subsidios porque, digo, muchas veces se estigmatiza, nosotros lo hemos mencionado
en muchísimas ocasiones aquí y en la política en debate, que se estigmatiza a quien recibe un plan social de miseria, que es una ayuda seguramente para un hogar, pero nunca hablamos de los grandes subsidios que existen a los sectores agroexportadores, como vos decís, ¿no? Un dólar diferencial en el último tiempo, bueno, distintas situaciones que se van presentando, pero también programas de ayuda permanente que no tienen que ver directamente con que se pierda una cosecha, con que haya sequía o con dificultades planteadas. Sin ir más lejos, nosotros tenemos grandes beneficios como provincia con el Fondo Especial del Tabaco, por ejemplo, ¿no? Sí, y trabajadores tabacaleros, por ejemplo, que son trabajadores temporarios y a los cuales incluso se les paga miseria durante el periodo en el que no trabajan. Son trabajadores que están en un cuadro de precariedad cada vez más gravosa de sus condiciones de vida, pero además de un empobrecimiento acelerado. Y voy de nuevo a lo que vos señalaste. No se discuten los subsidios que recibe el gran capital, que son permanentes, son sistemáticos. El dólar soja ha sido eso. El Banco Central de la República Argentina se ha endeudado, ha generado emisión monetaria para poder cubrir un dólar, o en este caso, digamos, un dólar a 200 pesos, para que los grupos exportadores de la soja tengan beneficios extraordinarios durante un mes, es decir, en un plazo muy corto de tiempo. El Banco Central de la República Argentina generaron una deuda muy grande, más de 300.000 millones de pesos, justamente para garantizar un negociado a los exportadores de la soja. El transporte. Las empresas detrás del transporte, y lo hemos visto ahora hace muy poquititos días, todas las patronales del interior, reunidas en FATAP, en Salta, las que están detrás de Saeta, con los funcionarios del Estado provincial, exigiendo al Estado Nacional más subsidios. Hoy Salta subsidia en más de 900 millones de pesos mensuales a las empresas del transporte público. ¿Para qué? Para que paguen salarios, para que garanticen el transporte público. Es decir, las empresas no colocan un peso para garantizar el sistema de transporte. Reciben subsidios de nación, reciben subsidios de la provincia y sistemáticamente aumentan los costos del boleto. Es decir, hoy en día las grandes empresas, que además están siendo beneficiadas con el presupuesto 2023, porque van a seguir siendo eximidas del pago de impuestos, por ejemplo, hay una masa total de 20.000 millones de dólares que no van a ingresar a las arcas del Estado Nacional porque son exenciones impositivas a estas grandes empresas. Ellos son beneficiados con el presupuesto que han votado tanto el oficialismo, el gobierno que dijo que iba a frenar la inflación, los nacionales y populares que están llevando adelante una política de confiscación cada vez más gravosa contra los trabajadores con la veña, con el acuerdo de toda la oposición. Y acá hay un intento de establecer una confusión, porque si bien el PRO votó en contra, en general, del presupuesto, su estrategia es común, porque el presupuesto es una hoja de ruta que ha diagramado el Fondo Monetario Internacional. Es un presupuesto que avanza en seguir garantizando grandes beneficios a los grupos exportadores, a los grandes negocios capitalistas en nuestro país, al pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional, sobre la base de ir degradando cada vez más las condiciones de vida de los trabajadores. Estamos hablando de un recorte de hasta un 50% de programas sociales, por ejemplo, cuando en Argentina tenemos más de la mitad de los niños en situación de pobreza. Y estos datos los aporta UNICEF, que incluso ha tenido una posición crítica respecto a este presupuesto. Ahora, ¿se puede seguir reproduciendo el tema simplemente de los planes sociales sin una solución de fondo? Porque hace décadas que estamos viviendo así y obviamente, nos faltan herramientas para que también la gente pueda de alguna manera salir adelante, ¿no? Salir genuinamente, porque hasta ahora lo que pueden hacer es subsistir nada más y en pésimas condiciones. Vos recién graficabas lo que pasaba en el interior de la provincia, en Colonia Santa Rosa, pero digo, esta misma situación se replica en toda la provincia y se replica obviamente en todo el país. Bueno, sin lugar a dudas sí se puede, y todo el problema pasa, Mabel, por cuál es la orientación política del gobierno. Nosotros no estamos enfrente de un gobierno que ha fracasado en sí mismo
con medidas económicas que han llevado a un colapso, a un estallido del proceso económico. Estamos en presencia de un régimen político en su conjunto, me refiero al gobierno, me refiero a la oposición también, que representa los intereses de la burguesía, que es un régimen político de confiscación sistemática contra los trabajadores. En este marco, entonces, los grandes beneficios a los grupos que hoy en día no generan puestos de trabajo, no los han generado en todo este periodo, a costas de haber recibido beneficios extraordinarios por parte de los trabajadores, tienen que ser confiscados, sin lugar a dudas, sobre la base de transformar un régimen político que esté fundado sobre otras bases sociales. Acá lo que tiene que primar es el interés de los trabajadores, la generación de puestos de trabajo, porque además la obra pública es necesaria, pero no se lleva adelante. Y si se lleva adelante con trabajadores por 30.000 pesos, por 40.000 pesos. No, necesitamos trabajo genuino, la generación de esos puestos de trabajo. Salta es una provincia que está brutalmente atrasada en la estructura. Ahora, si se llevan adelante las obras que son necesarias, que se abre un gran debate, una gran deliberación entre los trabajadores de toda la provincia, ¿cuáles son las obras prioritarias? No solamente rutas, saneamiento, urbanización, planes de vivienda, agua. Nada de esto ha llevado adelante el gobierno, ni este ni los anteriores. Pero eso tiene que ser llevado adelante bajo el control de los propios trabajadores, por la defensa, en ese caso, de salarios igual al costo de la canasta familiar. Es decir, lo que hay que transformar es el conjunto del régimen político. Y eso solo hoy está en manos de los trabajadores, de ninguno de estos gobiernos, que claramente son los responsables de la situación de catástrofe en la que estamos enfrentando justamente los trabajadores. Muchísimas gracias, Violeta. Gracias, Mabel, a vos. Y desde ya, esta pelea para rechazar el presupuesto que ahora tiene media sanción continúa. Y desde ya el llamado a la convocatoria es a los trabajadores en todo el país para desenvolver otra perspectiva, una propia, reivindicando todas las necesidades y un programa de lucha que tenemos los trabajadores. Gracias por venir. Gracias. Nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.